Hoy nos metemos a fondo con un libro que fue una auténtica bomba en los años 70. El varón domado. Exacta, El varón domado de Esther Vilar. Y lo que vamos a hacer es, bueno, desmontar su idea principal. Es que le da la vuelta por completo a todo. A todo lo que se decía en esa época, y se sigue diciendo, sobre el poder entre hombres y mujeres. El objetivo, claro, no es decir si Vilar tenía razón o no. No, para nada. Eso ya es cosa de cada uno. La idea es entender qué argumentaba exactamente en un texto que, causó un revuelo tremendo. Hay que pensar en el contexto. Claro, Lo escribió una mujer con formación en medicina y sociología, en plena efervescencia de la segunda ola del feminismo. y ese es el punto clave, yo creo, para entender el impacto que tuvo. Justo cuando todo el debate público estaba centrado en la idea del patriarcado, la opresión masculina. Llega Vilar y suelta una tesis que es la antítesis de todo eso. Su propuesta es radical. Totalmente. Dice que la dinámica de poder es exactamente al revés de lo que se cree. No es el hombre el que oprime a la mujer, Sino al contrario. es la mujer la que explota sistemáticamente al hombre. Y para ello, según ella, lo ha domado desde que nace para convertirlo en un trabajador a su servicio, A cambio de recompensas, claro. a cambio de unas recompensas que ella administra con una precisión casi científica. Para entender una idea tan radical, supongo que lo primero es saber a qué se refería Vilar exactamente con varón y mujer. Claro, Sus definiciones son la clave de todo, ¿verdad? porque no son nada convencionales. En absoluto. Son la piedra angular de todo su edificio teórico. Para Vilar, un varón es, por definición, un ser humano que trabaja. Que trabaja a punto. Y no solo para sí mismo. Trabaja para mantenerse él, para mantener a su mujer y, ojo al matiz, para mantener a los hijos de su mujer. Los hijos de su mujer. Es un detalle importante. Importantísimo. Su valor como persona en este sistema no reside en su carácter o su inteligencia, sino pura y llanamente en su utilidad. En su capacidad de producir dinero o recursos. Exacto. Es una visión increíblemente funcional. Y ella lo describe con un nivel de detalle, casi caricaturesco, ¿no? El arquetipo del varón viril. Totalmente. Pinta un retrato muy vívido. Un hombre con ropa de colores prácticos, sufridos, como dice ella, Gris, azul marino. ropa para trabajar, un corte de pelo que no moleste, funcional, nada de joyas, con la posible excepción del anillo de bodas. Que para ella no es un símbolo de unión, ¿verdad? Para nada. Para Vilar es una marca. Una señal de que ese hombre ya tiene propietaria. Incluso el reloj de pulsera es práctico, probablemente un regalo de su mujer, para que llegue puntual a la oficina. Y en lo mental es aún más demoledor. Describe a este varón como alguien que ha interiorizado la humillación diaria del trabajo, de tener un jefe, la rutina. Y se enorgullece. Y no solo la acepta, sino que se enorgullece de ese sacrificio, porque lo hace por su familia. Vilar lo compara con un niño condenado a jugar eternamente al mismo juego aburrido, pero que ha aprendido a decir que le encanta. Exacto. La virilidad, en su esquema, no es fuerza ni liderazgo, es resistencia, capacidad de aguante al servicio de otro. Es un concepto, completamente redefinido. Claro. Y frente a ese varón está su definición de mujer. Si el hombre es quien trabaja, La mujer es quien no lo hace. o solo de forma temporal y sin importancia. Según Vilar, la mujer opta, conscientemente, por una vida que ella llama animalesca. Animalesca. Sí, centrada en el confort, el bienestar físico y el cuidado del nido. Y aquí es donde introduce uno de sus conceptos más polémicos, el de la estupidez secundaria irreversible. Suena brutal. Y lo es. Su postulado es que hombres y mujeres nacen con una inteligencia similar, pero que la mujer, a lo largo de su vida, atrofia deliberadamente la suya. ¿Y por qué haría algo así? ¿Por qué? Porque no la necesita para triunfar en el sistema que ella misma ha creado. Su inteligencia, dice, es una herramienta superflua. Vaya. Para sobrevivir y prosperar, le basta con su apariencia y con saber administrar las recompensas. Así que, mientras el valor del hombre es su capacidad de producir, el de la mujer es su capital estético. Dos mundos regidos por reglas completamente distintas. Vale, entiendo. Tenemos a estos dos arquetipos, el productor y la administradora. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se llega a esa dinámica? ¿Cómo un ser humano acepta convertirse, según Vilar, en el esclavo del otro? La doma. Ella lo llama doma, un proceso que, dice, empieza casi en la cuna. Exacto. Es un condicionamiento que dura toda la vida, pero que tiene sus fases más críticas en la infancia.
El primer mecanismo que describe es la doma por el elogio. Ah, ¿sí? Al niño varón se le recompensa, se le alaba por conductas que, en el futuro, lo convertirán en un buen proveedor. Por ejemplo, si juega con construcciones. Si juega con Mecano o con Lego, si es bueno en matemáticas, si muestra interés por cómo funcionan las cosas. Recibe una aprobación constante. Se convierte, y la palabra es de Vilar, en un elogio adicto. Un adicto a la aprobación. Un adicto a la aprobación femenina, que buscará durante toda su vida. Es un reflejo condicionado de manual, vamos, como el perro de Pavlov. Pero en lugar de una campana y comida es, muy bien, cariño, y una palmadita en la cabeza. Precisamente, se asocia el placer de la aprobación con conductas que son, en esencia, entrenamiento para el trabajo. Y a esto se le suma otro mecanismo quizá más sutil: ¿Cuál? la doma por autohumillación. Aquí es la mujer la que activamente finge ser más débil, más indefensa, más tonta de lo que realmente es, ¿Y eso con qué objetivo? para que el hombre se sienta indispensable, fuerte, superior. Es una estrategia para reforzar su ego de protector y proveedor. Claro. Villar pone ejemplos que en los 70 eran el pan de cada día. La mujer que dice, ay, yo de política no entiendo nada. O conduce tú, que lo haces mucho mejor. Exacto. O la que finge ser incapaz de realizar la tarea más simple, como cambiar una bombilla. Cada vez que él la rescata de su supuesta incompetencia, se siente más hombre, más necesario, Y refuerza su papel en el sistema. sin darse cuenta de que es una trampa. Es como si la mujer le construyera un pedestal para que él, contento, no se dé cuenta de que está dentro de una jaula. Y esto lo conecta con una idea fascinante que es el léxico femenino. Uf, sí. Esa especie de diccionario para traducir lo que las mujeres dicen y lo que, según Vilar, realmente quieren decir. Sí, es uno de los capítulos más provocadores. Ella propone que el lenguaje femenino es un código. Por ejemplo, la frase «para mí un hombre tiene que ser superior». Que suena a algo admirable en principio. Claro, pero la traducción de Vilar es «tiene que ganar más dinero y ser más inteligente que yo para que me pueda mantener». Si no, ¿de qué me sirve? Es reducirlo todo a una transacción económica, pero brutal. Por completo. Otro ejemplo que da. A partir de ahora no viviré más que para mi familia. Suena a un sacrificio enorme. Pues la traducción Vilar sería misión cumplida. No pienso volver a trabajar en mi vida. Es un lenguaje diseñado para enmascarar la explotación bajo una capa de sentimentalismo. Y no se queda ahí. No, que va. Vilar va más allá. Argumenta que la mujer no solo gestiona el ego del hombre, sino también sus emociones. Le enseña desde niño a reprimirlas, con el famoso «los hombres no lloran». Porque un hombre emocional es más difícil de controlar. Claro, es impredecible. En cambio, ella aprende a usar las lágrimas como un arma, no como una expresión de dolor real, sino como una herramienta táctica para conseguir sus objetivos. Mientras mantiene la cabeza fría. Siempre, según el libro, manteniendo la cabeza fría. Entendido el mecanismo de la doma. Pero para que un animal domesticado obedezca no basta con el control. Necesita una recompensa. El terrón de azúcar del domador. ¿Cuál es aquí el terrón de azúcar? El sexo. Sin rodeos. Para Vilar, esta es la herramienta de control definitiva. La principal. La principal. Su teoría es que la mujer reprime conscientemente su propia libido para poder dosificar el sexo y usarlo como premio. Lo convierte en un bien escaso y, por tanto, valioso. Mientras tanto, el hombre. Mientras tanto, el hombre vive en un estado de excitación casi constante, provocado por una cultura, una publicidad y una moda femenina que están diseñadas, según ella, con ese único fin: mantenerlo sexualmente necesitado. Es una idea que choca frontalmente con todo el discurso de la liberación sexual de la época. Totalmente. Vilar dice que esa liberación es una farsa. En su visión, el hombre, en ese estado de necesidad permanente, está dispuesto a pagar cualquier precio por el acceso exclusivo y regular al sexo. Y el precio máximo, como ella lo llama. Es el matrimonio. El contrato de por vida. El hombre firma un acuerdo por el que se compromete a trabajar hasta la extenuación a cambio de una vagina. Es así de crudo. Vaya. Por eso se ríe de la teoría de la envidia del pene de Freud. Dice que es absurdo pensar que la mujer envidia un órgano. El poder real, el control, según ella, reside en la vagina. Vale, es una teoría muy elaborada, pero sigue habiendo una pregunta clave en el aire. Incluso si aceptamos esta premisa de la doma y la recompensa, ¿por qué el hombre lo acepta? Claro. ¿Por qué un ser supuestamente inteligente se somete a este sistema? Inquietante. Lo llama el placer de la ilibertad. El placer de la no libertad. Exacto.
Su argumento es que el hombre, sobre todo el hombre inteligente, en el fondo le tiene pánico a la libertad absoluta. La libertad total implica una responsabilidad total sobre tus actos, tus decisiones, tu existencia. Y eso da vértigo. Dice que es aterrador. Por eso el hombre busca instintivamente un Dios al que servir, una causa superior, unas reglas que le den un propósito y le liberen de esa carga existencial. Y ese Dios es la mujer. Ese Dios es la mujer. Y se convierte en una figura divina, casi mística a los ojos del hombre, por dos motivos que son, de nuevo, muy provocadores. El primero es su estupidez. Un momento, ¿cómo que su estupidez? ¿No sería su inteligencia lo que le daría poder? No en este esquema. Vilar argumenta que la inteligencia se puede analizar, se puede predecir, se puede contrarrestar. Pero lo que ella llama la estupidez femenina es ilógica, caprichosa, impredecible. Ah, vale, entiendo por dónde va. Y esa imprevisibilidad la hace incontrolable, misteriosa. El hombre no puede entender sus reacciones, no puede anticipar sus deseos. Y esa incapacidad para dominarla intelectualmente lo fascina y lo subyuga. ¿Y el segundo motivo? El segundo motivo es su disfraz. El disfraz. La cosmética, la moda, los peinados. Vilar lo ve como un disfraz que convierte a la mujer en un objeto de arte, en un ser extraño, artificial y enigmático. No es la mujer real, es una construcción. Es una construcción, exacto. El hombre no se enamora de la persona, sino de esa obra de arte andante que nunca llega a comprender del todo. Y aquí añade un matiz que es demoledor para el ego masculino. A ver. Todo ese universo estético femenino, la ropa, el maquillaje, la competencia por estar más guapa, no está dirigido a los hombres. Ah, ¿no? Entonces, ¿para quién es? ¿Para las otras mujeres? Según Vilar, las mujeres se visten y se arreglan para competir y obtener la admiración de sus pares. Es una jerarquía de poder y estatus que solo ellas entienden. ¿Y el hombre es solo...? El hombre es simplemente la infraestructura, la base material que financia esa competición. Es el que paga la cuenta del restaurante, pero la cena es un evento social entre mujeres. Esto nos lleva a la gran paradoja de todo este asunto. Tenemos a una mujer, Esther Vilar, escribiendo este libro en 1971, en el apogeo del feminismo. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué atacar de una forma tan frontal un movimiento que, en teoría, buscaba la liberación de su propio género? Ella dedica un capítulo entero a lo que llama el Women's Lib, el movimiento de liberación de la mujer. Y su tesis es dinamita pura. A ver. Sostiene que esos movimientos no fueron iniciados por la mayoría de las mujeres, sino por una pequeña minoría que ella describe sin ningún reparo como feas o poco atractivas. Es un ataque muy, muy directo. Directísimo. Su lógica, aunque cruel, es coherente con su teoría. Estas mujeres, al no poder competir en el sistema tradicional de explotación a través de la belleza, intentaron cambiar las reglas del juego. Pero se equivocaron de estrategia, según Vilar. Claro, según Vilar, no entendieron cuál era la verdadera dinámica de poder. Al reclamar igualdad de derechos, lo que en realidad estaban pidiendo eran las cargas y obligaciones que tradicionalmente soportaba el hombre. Ir a la guerra, tener la responsabilidad económica. Ir a la guerra, la responsabilidad económica, realizar los trabajos más duros. Estaban pidiendo, en esencia, ser domadas como los hombres. Y carga las tintas contra las grandes intelectuales del feminismo, como Simone de Beauvoir. Sí, es especialmente crítica con ella. La acusa de no haber hecho un análisis original, sino de haberse limitado a repetir las ideas que los propios hombres habían desarrollado sobre la opresión femenina. Vaya. Dice que de Beauvoir y otras se tragaron el cuento de que la mujer era la víctima, en lugar de investigar y desvelar lo que Vilar considera el gran secreto del poder femenino. Que para ella, las feministas no querían liberar a la mujer. Sino masculinizarla, despojándola de sus privilegios. Entonces, según este planteamiento, la mayoría de las mujeres no se sumaron al feminismo porque sencillamente no se sentían oprimidas. Esa es la conclusión de Vilar. Sostiene que la gran mayoría silenciosa de mujeres estaba muy cómoda en su posición de privilegio y no tenían ningún interés en la liberación que les ofrecían. Y pone algún ejemplo para apoyar esto, ¿no? Sí, pone un ejemplo muy concreto.
Un referéndum en un cantón suizo en el que las propias mujeres votaron en contra de que se les concediera el derecho al voto. Que un feminista vería como el culmen de la alienación. Por supuesto. Pero Vilar lo interpreta como la prueba definitiva de que las mujeres no sentían que necesitaran ese poder político, porque ya tenían el poder real en casa. Ya. Su conclusión final es que la verdadera liberación de la mujer no sería darle más derechos, sino quitarle sus privilegios, algo que, según ella, nunca va a pasar porque el sistema está perfectamente diseñado para beneficiarlas. Es un bombardeo de ideas. Si intentamos poner orden y resumir la tesis central de El varón domado, ¿con qué nos quedamos? A ver, pues nos quedamos con la descripción de un sistema de explotación perfectamente camuflado. Un mundo donde la mujer, mediante un sofisticado proceso de doma psicológica, Que empieza en la infancia. que empieza en la infancia y que usa el elogio, la falsa debilidad y el sexo como herramientas, convierte al hombre en un esclavo voluntario. Voluntario, esa es la clave. Un esclavo que dedica su vida entera a trabajar para financiar la existencia de ocio, confort y poder de ella. Y lo que nuestra cultura llama amor, en este esquema, ¿Qué es? no es más que el barniz romántico que recubre esta cruda dinámica de sumisión y supervivencia. Es una visión del mundo que, como mínimo, te obliga a recolocar todas las piezas en el tablero. Sin duda. Y para cerrar, creo que vale la pena dejar una reflexión en el aire. El libro de Vilar tiene más de 50 años y sus argumentos son, se mire por donde se mire, extremos. Y muy de su época. Muy de su época. Generó una reacción furibunda y sigue siendo un texto profundamente polémico. Pero su valor quizás no está en si tenía o no razón en su análisis total. ¿Dónde está entonces? Su valor reside en que nos obliga a mirar desde un ángulo incómodo las narrativas de poder que solemos dar por sentadas. La pregunta que sigue flotando después de leerlo no es tanto si Vilar acertó, Si no, sino, más allá de sus generalizaciones, qué mecanismos de control, de recompensa y de condicionamiento, quizás mucho más sutiles, operan en las relaciones humanas hoy en día. Y sobre todo, hasta qué punto los roles que asumimos, hombres y mujeres, son una elección libre o el resultado de una doma cultural de la que ni siquiera somos conscientes.